Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20. ¿Tienen ahí? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que vieron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de poder tener un tiempo en ella y poder ver lo que Dios quiere mostrarnos a través del libro de Lucas. Y este libro hermoso que nos muestra un preámbulo, una historia completa de lo que realmente fue el nacimiento de Jesucristo. Vivimos en un mes de diciembre donde en muchos países es una temporada de mucho ajetreo y ansiedad. Todos corren de aquí para allá, de acá para allá, haciendo preparativos, buscando los mejores regalos, arreglando sus hogares, preparando los alimentos que se van a servir para una cena navideña. También no debemos pasar por alto que es una temporada triste para algunos, porque hay personas e inclusive familias que no tienen un hogar donde ir o alimentos que poner en su mesa. Esto deprime y entristece a muchos durante esta temporada. Pero el mundo tiene estas dos perspectivas que vemos, ¿no? Por un lado vemos el factor de un sentir navideño, donde todo es alegría, donde todo es felicidad. Y por el otro lado vemos el otro lado de la moneda, donde el sentir navideño todo es tristeza, todo es frustración, causa de deprimiento, con todo el aspecto que pueda pasar, ¿no? Y el mundo tiene estos dos aspectos, estas dos perspectivas. Pero realmente el libro de Lucas nos va a poder ayudar a ver nosotros el mensaje. Y el mensaje que podemos verlo a través de un pesebre. Uno se pone a pensar y dice, pero realmente, ¿qué nos quiere mostrar el pesebre?
¿Qué mensaje nos quiere mostrar Lucas a través de ese lugar donde podemos tener y encontrar allí? Entonces, Lucas nos mostrará en esta oportunidad este mensaje a través de pesebre y juntos podremos observar tres aspectos. Uno, el mensaje de esperanza. Dos, el mensaje de gozo. Y tres, estaremos viendo el mensaje de gracia. Comenzando ahí el texto, es interesante porque realmente Jesucristo nos muestra el lugar donde vino. Y básicamente el mensaje de esperanza se muestra a través del acto mismo de Jesucristo, a través de toda una humanidad. ¿Cuál es? Jesús vino al mundo en un pesebre. Y para pensar en un pesebre, Jesús, el Hijo de Dios, era un lugar inadecuado para él. Pensar en ello es pensar que, ¿cómo Jesucristo va a poder nacer en un pesebre? ¿Cómo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, nacerá en un pesebre? Y leyendo el texto allí en Lucas, del versículo 1 al 4, nos causa sorpresa el censo del Imperio Romano. Dios hizo lo necesario para que Jesucristo naciera donde. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino también nos muestra la insensibilidad del mesonero. Porque no había lugar en el mesón, como dice en el versículo 7. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y termina diciendo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como que causa insensibilidad que en ninguna parte pudo tener un lugar donde Jesucristo pueda nacer con total normalidad. Pero a la vez también, todo esto fue creado para que Jesucristo naciera allí. Y esto es esta parte de lo que el Imperio Romano hizo en cuanto al censo, y también la insensibilidad del mesonero, nos da a entender un aspecto importante, que estos fueron involuntarios, instrumentos de Dios, para cumplir ¿qué? Los propósitos directos de Dios. No fue casualidad que no encontraran lugar en el mesón. Tampoco fue cosa de que el censo se promulgó en ese momento y que se dijera que todos tienen que volver a sus lugares, a sus ciudades y ser censados. Todo eso tenía un propósito. En Belén se produce un fuerte contraste entre la persona de Jesús y el ámbito de lo que sigue. Y ahí es el contraste entre realmente Jesucristo mismo llegando a la tierra y también lo que esperaba todo ese ambiente al mismo Jesucristo. Es por eso que uno puede llegar a pensar esto, que el Rey de Reyes yace en un lugar indigno de su realeza. El propio Señor Jesucristo no tenía ni siquiera lugar en el mesón. No había lugar para él. Tenía que caminar largas horas, juntamente José y María, para poder llegar y nacer en el pesebre. Interesante que, como dice ahí el versículo 7, envuelto en pañales, lo acostó en el pesebre. Y esto tiene que volcar nuestro pensamiento algo. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín del Edén, preparado especialmente para que gozara de tantas bendiciones que solamente el hombre pudo disfrutar en ese momento. Todo lo que Dios había creado, la creación perfecta, y el hombre estuvo allí. Pero perdimos el paraíso, perdimos aquel lugar perfecto, perdimos el Edén, descendimos a la realidad de una tierra asignada por el pecado, y al avanzar la historia humana que partió desde Edén, de un lugar perfecto, se convirtió en un pesebre. ¿Y qué tiene que ver lo que el Edén fue y qué tiene que ver lo que el pesebre es ahora para nosotros? ¿Cuál es el contraste que podemos encontrar en lo que realmente significa que el Rey de Reyes iba a nacer en un lugar inadecuado? El Rey de Reyes no iba a estar en un lugar conforme a lo que la realeza realmente debería ser. ¿Qué significa el pesebre para cada uno de nosotros? Pues un pesebre era el lugar donde quizás
un ser humano quisiera poner a su bebé recién nacido, sucio, pobre, maltrecho, lo último, pero aquí nació Jesucristo. Pero no solamente para mostrarnos la humildad de su nacimiento, sino también para mostrarnos la perfección de nuestro propio corazón. ¿Hasta qué punto Jesucristo tenía que bajar para mostrar cuán perdido, cuán pobre, cuán miserable, cuán sucio estamos? Si no hubiera llegado el pecado a nosotros, hubiéramos estado viviendo el ejemplo, disfrutando de la felicidad de Dios. Pero Dios, en la historia de la humanidad, puso su nacimiento, Cristo, para que nos mostrara la pobreza de nuestros corazones. Entonces, ¿qué mensaje está tratando de manifestar Dios? ¿Dónde yo encuentro la esperanza? ¿Y dónde yo encuentro lo que Dios quiere hacer para conmigo? Dios, al elegir ese lugar, estaba señalando el estado espiritual del propio hombre, pero también deja constancia de su disposición, la esperanza de bajar hasta un lugar como la tierra, perdida en sus propios delitos y pecados. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Y ese es el mensaje de esperanza que nos muestra desde este punto de vista. La perdición del corazón del hombre, la pobreza total espiritual del corazón del hombre, reflejado en un objeto, pero una realidad que Dios mismo bajó para estar en ellos. El becerro fue elegido por Dios para que reflexionemos sobre nuestra caída, sobre lo que fuimos y somos. Refleja gráficamente la degradación que produce realmente el pecado. Refleja lo que realmente en esencia es el hombre, pecaminoso, perdido en sus propios deleites. Refleja lo que en nuestros corazones puede estar cada momento, cada instante, lo que hay en el corazón del ser humano en este mundo. Y es ahí donde en medio de todo esto, Jesucristo vino a ayudar. Pero hay ese mensaje de esperanza que solamente es reflejado a través de un rescate. Un rescate. Y ese mensaje de esperanza se refleja allí, mismo en medio de toda esa pobreza, en medio de toda esa suciedad, en medio de toda esa miseria que pudo estar viendo José y María y en medio de Jesucristo. La esperanza. Por eso, el otro punto que podemos ver en estos momentos es que es un mensaje de gozo. Porque no solamente es una esperanza de ver un futuro en Jesucristo o ver un futuro realmente en que nuestros corazones tan pobres y miserables por el pecado pueden llegar a un día poder cambiar, sino también es un mensaje de gozo. Porque este mensaje de gozo, el ángel lo anunció a los pastores, el advenimiento del Señor. Y miren lo que dice en el versículo 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores, hombres sencillos, con un trabajo muy sencillo, en medio de todas sus labores. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria, ojo con eso, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Y cuál era el anuncio? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. No temáis, he aquí doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo.
esta celebración cambia rotundamente lo que ya veíamos delante, textos anteriores. En medio de un censo, en medio de toda una incertidumbre, ¿dónde van a ser Jesucristo? En medio de ver a Jesucristo envuelto en pañales sobre un pesebre, mostrar la realidad del corazón de la humanidad, pero un tiempo de gozo, de celebración. Seres más altos, como los ángeles, daban gloria, y todo el esplendor se llenó de gloria del Señor, la gloria de Él, para anunciar las nuevas de gran gozo, hermanos. ¿A quiénes? A personas, hombres sencillos, que estaban en medio de ciudad, pastores, que para ese momento, en esta cultura, eran lo más bajo, uno de los oficios más bajos, pero que Jesucristo quería dar este anuncio de su gloria, de su gozo, de celebración. ¿Saben? Siempre un nacimiento es motivo de gozo para los padres y familias fieles. Siempre un nacimiento es motivo de gozo. Pero en esta ocasión, Dios convoca a un gozo de alcance universal. Un gozo de alcance universal. Porque no solamente era para este tiempo, no solamente era pensar que el anuncio era exclusivo para los pastores, no solamente era pensar que el anuncio era exclusivo para Israel, era un anuncio total. Era un anuncio para toda una humanidad. Dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. La gloria del Señor se manifiesta a través del gozo repentino de un momento crucial en medio de toda la historia. En la primera Navidad, Dios nos convocó al gozo y nos sigue convocando a hacer de este día un día de alegría. ¿Saben? El mundo en el que nació Jesús estaba triste. El mundo que Jesús le esperaba estaba viviendo una total calamidad. El contexto político, económico y social no era alentador. Y mi pregunta ¿es el mundo diferente ahora? ¿Es el mundo en el cual Jesucristo llegó a habitar en medio de tanta gente que estaba frustrada por la opresión, frustrada por el aspecto político de los romanos, frustrada porque la economía no era lo que realmente ellos podían esperar, porque socialmente eran maltratados? ¿El mundo de ahora es distinto? La civilización romana había sembrado terror, gobernado con mano de hierro, para que los pueblos no intentaran ningún tipo de rebelión. Las cargas impositivas eran agobiantes y mantenían a los pueblos en total pobreza. Cada región estaba regida por hombres tiranos que respondían únicamente al imperio romano. Es por eso que no solamente para los pastores, que aquellos que estaban en una condición totalmente de opresión, totalmente socialmente estaban cerrados en ellos mismos, no teniendo la libertad que cualquier otro ser humano pudo haber tenido. Y no solamente pensando en ellos, sino también es por eso que la Navidad tiene una respuesta para todos los que se sienten desamparados, para todos los que se sienten desprotegidos, para todos los que se sienten angustiados, culpables, desorientados y temerosos. ¿Y por qué realmente ese sentir de Navidad es distinto, o debe ser distinto, o causa un sentir distinto en los corazones de aquellos que viven oprimidos sus días en esta tierra? Por un factor: porque Jesús es aquel Dios con nosotros. Dios con nosotros.
¿No es increíble saber que Dios bajó para habitar en medio nuestro? ¿No es increíble saber que a pesar de tanta opresión que nosotros mismos podemos estar viviendo el día a día, es recordar que Jesucristo bajó de los cielos para darnos ese mensaje de esperanza de rescatarnos? Por lo tanto, la noche es una celebración espiritual que tiene a Dios como centro y nos convoca a un gozo y esperanza. El anuncio de los ángeles no era simplemente el anuncio de que, bueno, nació Jesucristo, vayan a verlo. No, era gloria del Señor. Por eso quise rescatar esa frase, la gloria del Señor mostrada en medio de todo ese lugar. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Os doy nuevas de gran gozo. Y ese aspecto tenía que llegar a los oídos de los pastores. Pero a nosotros, a la vista de nosotros ahora, de saber que el nacimiento de Jesucristo estaba en todo medio, en toda la historia de este mundo. Su gozo en los pastores causó alabanza y glorificaron a Dios cuando oyeron y vieron. Pero esto no fue lo que causó al inicio. El versículo 9 nos dice que el ángel le dice que no teman, porque ya en el versículo 9 nos dice que cuando vieron el resplandor tuvieron gran temor. Y ellos, al escuchar el anuncio, en el temor que estaban rodeados, en todo el medio que estaban viendo en todo ese aspecto, fueron y vieron al bebé, al niño, acostado, envuelto en pañales. Y el versículo 20 dice ahí en el texto, y volvieron los pastores. ¿Y cómo volvieron? ¿Cómo cambió su temor, su miedo y todo el pánico que tenía al ver la gloria del Señor anunciando el nacimiento de Cristo? Cambió por glorificación, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cambió. Un cambio al temor que ellos estaban teniendo, de glorificación y de alabanza. La pregunta es, ¿qué debe causar en nosotros el nacimiento de Cristo? ¿Qué debe causar en mí realmente que Cristo nació? Bueno, debe causar una explosión de gozo, de rendir alabanza y glorificación. Alabanza y glorificación. La pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Por qué debe causar alabanza y glorificación el anuncio del nacimiento de Cristo? ¿Por qué? Porque celebramos la encarnación, que Dios se haya hecho hombre, porque Él se compadece de nuestra condición de pecadores y envía a su Hijo para rescatarnos. Envía al mismo Jesucristo para rescatar nuestras vidas y mostrarnos el mensaje de gozo, lleno de esperanza, del saber que el pesebre muestra la realidad de mi corazón, pero que el anuncio del nacimiento de Cristo demuestra el rescate de gozo que quiere dar por mí. Pero no solamente termina esta historia aquí, no solamente termina el hecho de Lucas mostrándonos detalladamente todo lo que estaba aconteciendo aquí, sino también el pesebre nos muestra una realidad más, la realidad del mensaje de gracia. Un mensaje de gracia para todo el mundo. El pesebre muestra la dimensión del amor de Dios. ¿Pero en qué manera? ¿Cómo yo puedo entender que el pesebre me va a mostrar a mí la dimensión del amor de Dios? ¿Cómo yo entiendo de que ese lugar tan pobre, ese lugar tan miserable, me puede mostrar a mí realmente el reflejo del amor de Dios? Pablo, más adelante, nos muestra con total claridad lo que 2 Corintios 8 y 9 nos muestra el aspecto importante de una pobreza de nosotros mismos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Glorioso es saber que aquel anuncio del nacimiento de Cristo, de esperanza y gozo, se convierte en gracia. Algo totalmente inmerecido, porque yo soy el pobre, porque yo soy el que no merezco absolutamente nada, porque yo soy el reflejo de lo que el pesebre me muestra a mí, y no tanto el hecho de que la humildad de Jesucristo, claro, de que Él siendo rico, bajó la tierra para vivir nuestra pobreza, y nosotros fuésemos enriquecidos. Pablo, en este texto, lo está remitiendo al Evangelio. La idea central del texto es que entendamos la gracia espléndida de Dios, mostrada a través de un amor. ¿Y sabe? Este amor que no está en nosotros. Este amor que no está producido, no produce en el corazón del hombre. Este amor de gracia no está en el hombre, porque ningún ser humano fue capaz o será capaz de hacer lo que Jesucristo hizo por nosotros, de que dejó el esplendor de su gloria en los cielos, para habitar y convivir juntamente con nosotros y comer nuestra comida, hablar nuestro idioma, hacer, vestir, calzar lo que nosotros hacíamos, y ver todo un entorno pecaminoso. La dimensión de su amor se muestra a través de su gracia para con nosotros. La gracia de Dios es manifestada a través de la generosidad de Cristo del Evangelio. ¿Cómo así? Donde Cristo volcó toda su riqueza hacia Él. Cristo volcó toda su riqueza hacia Él. Es por eso que digo que nunca estarás solo. Dios dijo a través del anuncio del ángel, del anuncio de su nacimiento, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a encontrarse mediante únicamente no solo el reflejo de un pesebre, no solo el reflejo de un nacimiento, sino el reflejo de una muerte, de la muerte en la cruz. De saber que la gracia de Dios se manifiesta a través de aquella cruz. El empobrecimiento del Señor es nuestra riqueza. El empobrecimiento del Señor es nuestra riqueza. Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva de la vida? ¿Cómo cambia el factor de saber de mi convicción, del anuncio y de gracia? ¿Cómo cambia mi perspectiva? En que ya no es una celebración, tampoco una celebración del hombre, sino la celebración de Cristo. Un Cristo que nació, un Cristo que vivió una vida justa y un Cristo que fue a la muerte, a morir en una cruz, pero un Cristo también que resucitó. Y es por eso que el mensaje de gracia es que Dios vino y se dio a sí mismo por nosotros. Dios vino, hermanos, y se dio a sí mismo por nosotros. No se quedó en una condición de bebé, que es como el mundo no quiere recordar. El mundo solamente quiere recordar a Jesucristo en pañales. Pero al mundo le cuesta recordar, vivir, ver aquella realidad que a un Cristo crucificado, dando la vida y dándose a sí mismo por toda una humanidad. El versículo 11, dice ahí en el texto, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor.
un Salvador, que es Cristo el Señor. El pesebre refleja nuestra miseria espiritual y nos muestra la necesidad de tener un Salvador, que es Cristo. Y esa realidad era toda una humanidad. Hermanos, la fe en Cristo no es solo por una fecha festiva, sino es estar seguro que Dios nos saca del corredor de la muerte por la gracia salvadora de Dios mediante la fe. La fe en Cristo, de pensar cómo está mi vida sin Cristo y ver mi propia condición, me llega a levantar mis ojos y ver todo lo que Jesucristo hizo por mí. Todo el maravilloso anuncio de gloria que realmente puede estar en mí por el hecho de la fe. Y podrás decir que Cristo está en mí, que Dios, Emmanuel, está conmigo y que yo pertenezco a Él por el simple hecho de su gracia, por el simple hecho de mi fe, de la fe puesta en Jesucristo. Eso cambia profundamente toda mi perspectiva de lo que yo pueda tener en la vida, de lo que solamente puede implicar una celebración, sino la celebración mundial para toda una humanidad que necesita. Para un creyente, el efecto del nacimiento es recordar dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos tuvo que jalar para poder llevarnos y ser ricos espiritualmente, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por la pura gracia de Dios. Vamos a terminar allí y les voy a invitar, por favor, que tengamos un tiempo de dedicación. Pensar en lo que Dios hizo por nosotros, el reflejo de su vida en nuestro vida. Yo no sé lo que tengas que decirle a Dios en tu propia persona. Yo no sé lo que implica para ti Navidad, pero sí sea que el pesebre me anuncia a mí la condición en que yo me encuentro, pero que también me da a mí la esperanza de rescate en Cristo. Padre Celestial, gracias porque Jesucristo vino a esta tierra. Gracias porque Dios mismo bajó y habitó en medio nuestro. Gracias, Dios, por mostrarnos la realidad de un deseo donde nos muestra la condición perdida que nos encontramos. Pero gracias porque aquella realidad cambia cuando Jesucristo viene a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Dios, por mostrarnos tanta gracia inmerecida a favor nuestro. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, porque creemos en el anuncio de tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a habitar siempre. Sabemos, Señor, que tú estás en nosotros. Eres aquel Emmanuel, Dios con nosotros.
pero ayúdanos a vivir en aquella realidad cada día más en sus vidas. Recordar de dónde nos sacaste. Recordar de dónde sacaste nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacerlo por, para que nosotros fuésemos hijos inmerecidamente, solamente por tu pura fe y gracia.